Señor, por tu palabra, que es inerrante y es infalible. Oramos que bendigas ahora, Señor, la predicación de tu palabra y también el oír tu palabra. Que podamos hoy aprender aún más a confiar en ti, en tu soberanía y en tu providencia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y permanecer ahí en Primera de Samuel. Aunque leímos todo un capítulo, puedo decir que nuestro texto será el versículo 19, pero solamente la última parte del versículo 19, que dice, David lo recuperó todo. David lo recuperó todo. Y quiero que esa declaración esta mañana dirija nuestros pensamientos, ¿verdad? Hoy vamos a ver este periodo en la vida de David, que creo que tiene también lecciones profundas y lecciones importantes para cada uno de nosotros. Leímos lo que es una victoria para David, ¿verdad? Un día de victoria. Pero antes de este día de victoria, o antes de este día de recuperación, se puede decir también, David estaba en un desastre, como vamos a ver. Lo había perdido todo. Si se acuerdan, había perdido sus posesiones, había perdido su familia. Pero la pérdida material no era más que un reflejo de su declive espiritual. Los amalecitas fueron el instrumento del castigo de Dios para llevar a David de regreso a un lugar de completa dependencia y de completa confianza en el Señor. Un lugar que David había abandonado muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, veremos cómo David pasa de la victoria de la fe a la duda, a la falta de fe. El momento, y esto es importante porque el momento en que la fe alcanza el triunfo es a menudo el momento de mayor peligro. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, una de dos cosas puede ocurrir después de un gran triunfo espiritual. Primero, podemos caer en autoconfianza espiritual, podemos empezar a confiar en nosotros mismos, lo que genera orgullo por la victoria obtenida. Pero también podemos caer en depresión y en desánimo cuando las circunstancias después de la victoria no parecen coincidir con nuestras expectativas. Entonces es un peligro que viene después de un triunfo espiritual. Y ambas respuestas, tanto el orgullo como el desánimo, son inapropiadas y pueden causar un gran daño espiritual entre el pueblo de Dios. Y no existe ningún motivo para el uno o para el otro, tanto para el orgullo como la arrogancia. ¿Verdad? Siempre que vemos lo que Dios ha hecho, siempre que tenemos algún triunfo espiritual, nunca podemos atribuirlo como un triunfo personal. ¿Quién nos da los triunfos? El Señor. El triunfo siempre los da el Señor. Es el Señor quien obra en medio de su pueblo. Y si no tenemos cuidados, es fácil entonces tener autoconfianza o que el desánimo y la depresión también se instale cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando los resultados y las consecuencias de la victoria no coinciden lo que nosotros pensamos. Y cuando viene el desánimo, ¿qué pasa? Vivimos por vista y no por fe. Y creo que eso fue, como veremos, lo que le sucedió a David. Esa fue la respuesta del rey David, que él vivió por vista y no por fe. En este episodio, en su biografía, que vamos a considerar esta mañana, creo que veremos lecciones importantes para lo que estamos viviendo hoy en día aquí dentro de nuestra iglesia. Vamos a ver 3 puntos importantes. Empecemos con el número 1, y es cómo convertir la victoria en derrota. ¿Cómo podemos convertir una victoria en derrota? Y David nos da la fórmula para transformar un triunfo espiritual en una derrota espiritual. Vayamos un momento a 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, que nos introduce el contexto del texto que leímos, ¿verdad? La página 303
la Biblia en las bancas. Y el versículo 1, 1 Samuel 27, versículo 1 dice: entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Se acuerdan? David llevaba años huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo incansablemente y David había recibido múltiples victorias. De hecho, en el capítulo 26 había experimentado una victoria magnífica, de la cual comentaré en un momento, pero inmediatamente después de ese gran triunfo de fe, David comenzó a mirar hacia adentro y a hablarse a sí mismo con desesperanza. Ven que el texto dice, David se dijo, no oró a Dios, estaba hablando con él mismo. ¿Y qué se dice? Voy a morir con Saúl, Saúl me va a matar, estoy condenado. Y esto es increíble, ¿por qué? Porque David acababa de experimentar una gran victoria y este texto aquí nos enseña que está convirtiendo esa gran victoria en una trágica, derrota. David aquí pierde de vista lo que Dios había hecho por él. Aquí David pierde de vista las promesas de Dios. Y lo interesante, como dije, es que esto sucedió inmediatamente después de un gran triunfo. Ahora, si vamos al capítulo 26, allí David tuvo la oportunidad de matar a Saúl dentro de su propio campamento. En ese momento, David tenía en sus manos la posibilidad de liberarse de todos sus problemas y de su persecución. Con un solo golpe podía acabar con esa prolongada cacería en su contra. ¿Pero David lo hizo? No. David no mata a Saúl, sino que David confió en la promesa de Dios, David confió en la palabra de Dios y David no toma el asunto en sus propias manos. David sabía que Dios le había prometido ¿qué cosa? Que iba a ser rey y que esa promesa no podía ser frustrada por nadie. Así que David deja el asunto en las manos de Dios y por fe David entonces resistió la tentación de eliminar a Saúl. Y eso fue una expresión de su fe. ¿Verdad? Dejar los asuntos en manos de Dios es una expresión de fe. ¿Verdad? No intentar forzar la solución a los problemas, no actuar según nuestro propio juicio, sino confiar en el Señor. ¿Verdad? Y David siguió a Dios. Él confió en Dios, él actuó con fe. ¿Pero qué sucedió? Las circunstancias no cambiaron. David, él creyó en el Señor, David confió en la promesa de que sería rey y David dejó a Saúl con vida. ¿Y qué pasó después? Saúl seguía siendo rey, David seguía siendo un fugitivo y David seguía siendo perseguido. Y aunque en el momento estaba seguro, ¿verdad? Aún estaba siendo acosado y amenazado, y este periodo de sufrimiento, ¿cuánto duró? Duró años, ¿verdad? Sí, Dios estaba protegiendo a David, David tenía pruebas de la fidelidad de Dios, pero Saúl seguía persiguiéndolo. Y la fe de David no parecía cambiar su situación. Y ahí existe esa tensión que existe en todo creyente, ¿verdad? Todo creyente enfrenta la misma situación. La tensión entre nuestra experiencia y lo que creemos. Creemos que la palabra de Dios es verdadera, creemos en sus promesas, confiamos en Él, como lo hacía el rey David, pero al mismo tiempo vienen problemas, vienen dificultades, nuestras circunstancias no parecen cambiar, ¿verdad? Y esa tensión es algo real. Si Dios es bueno y grande, ¿por qué su pueblo pasa por tantas pruebas y por tantas tribulaciones? Y David estaba enfrentando esa tensión. Creía en la promesa de Dios, él sería rey,
Pero lo que estaba viviendo David no parecía alinearse con lo que Dios le había prometido. Bueno, ¿cuándo voy a ser rey? ¿Qué? Me van a matar. Y al final, ¿qué pasa? David pierde la visión de Dios, permitiendo que la duda tome el control. En lugar de aferrarse a las promesas de Dios, David se miró a sí mismo y concluyó que estaba condenado a morir a manos de Saúl. Ya es seguro que voy a morir. Y aquí vemos el primer paso hacia la ruina espiritual, que es perder de vista las promesas y la fidelidad de Dios. ¿Verdad? En otro momento, si se acuerdan, David, que escribió el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. ¡Wow! Y es fácil cuando leemos eso y ver ahora aquí a David tan aterrorizado y tan desanimado, es fácil verlo y decir, David, ¿por qué si eres necio? ¿Por qué no confiaste en Dios? ¿Por qué no descansaste en su promesa? Pero la realidad es que hasta yo he hecho lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Decimos que creemos en Dios, decimos que confiamos en sus promesas, oramos con fe, pero muchas veces después de decir amén, las preocupaciones, las ansiedades y los miedos inundan nuestro corazón. Así que, ¿verdad? No debemos juzgar a David, sino debemos juzgarnos a nosotros mismos. Y David pasó de la máxima expresión de confianza a no matar a Saúl, a la desesperanza total al decir, ya, Saúl me va a matar. Nosotros podemos hacer lo mismo si no estamos atentos. La clave para la ruina espiritual es apartar nuestros ojos del Señor y fijarnos en quiénes, en nosotros mismos. David se dijo, literalmente dice, se dijo en su corazón. David perdió la visión de la palabra de Dios y cuando permitimos que nuestras circunstancias definan nuestra fe, en lugar de que nuestra fe defina cómo vemos las circunstancias, entonces estamos en peligro. Estamos en peligro. Y David cayó en ese error. Y si no tenemos cuidado, nosotros también podemos caer en ese error. Todos decimos, creemos en la palabra de Dios, creemos en su promesa, creemos que esta palabra del Señor es verdadera para nosotros, confiamos en ella. Pero a veces cuando nos encontramos atravesando dificultades, pasando adversidades, y las circunstancias no parecen cambiar, a pesar de la intensidad, el fervor y el grado de nuestra confianza y fe, podemos caer en la duda, ¿verdad? Y esa es precisamente esa tensión clásica que tarde o temprano todo creyente experimenta, ¿verdad? Creo esto, pero mis circunstancias no parecen reflejarlo. David tenía mucha fe, había experimentado un gran triunfo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a dudar. Y David dijo en su corazón, versículo 1, 1 Samuel 27, y dijo en su corazón, perdió la visión de Dios, perdió la visión de las promesas de Dios, ¿y qué hizo? Empezó a verse a sí mismo. David se mira a sí mismo. David evaluó su situación con base en sus propios pensamientos y en base a sus propias emociones. ¿Y cuál fue su conclusión? Algún día moriré en las manos de Saúl. Estoy condenado. Olvidó las promesas de Dios, dejó de confiar en el poder de Dios. Pero, si la palabra de Dios es verdadera, y si Dios no puede mentir, entonces era absolutamente imposible que David muriera en las manos de Saúl, porque ya Dios lo había prometido. Dios le había dado a David promesas muy específicas con respecto a su unción, ¿verdad? Y lo tenemos en 1 Samuel 16, en donde encontramos la unción de David. Samuel lo unge como rey, el Espíritu de Dios vino sobre David, Dios lo escogió. Dios declaró con certeza que David sería rey. Hace poco estaba viendo una serie en Amazon Prime del rey David. No es muy bíblica, pero está la escena de cuando Samuel lo unge. Es nueva la serie, de este año.
Entonces, esa era la palabra de Dios. Esa era la palabra de Dios. Y no había nada que Saúl pudiera hacer. No había ningún enemigo que pudiera frustrar esa promesa. David sería rey, punto. Y David sabía esto. Y hubo momentos en que él sí descansó en esa promesa. Por eso no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Por eso esperó en el tiempo de Dios. Porque David sabía en el tiempo y la manera de Dios que él sería rey. Pero ahora, a lo mejor se descuida, pierde la guardia y desvía su mirada de la promesa. Miró a su propio corazón y dijo, voy a morir a manos de Saúl. ¿Verdad? Y esa falta de fe iba en contra de la promesa de Dios. Iba en contra de la experiencia que David mismo había vivido, ¿verdad? Si miramos la historia, en la historia Dios le había dado a David muchas victorias. Dios había protegido a David repetidamente. Saúl había intentado matarlo muchas veces y siempre había fracasado. Cada vez que Saúl arrojó su lanza, cada vez que David escapó de sus manos, cada vez que Dios lo guardó, ¿qué era? Era prueba de la fidelidad de Dios. David tenía la palabra de Dios, David tenía el testimonio de la fidelidad de Dios, David tenía la evidencia del poder de Dios en su vida, pero aún así dudó. Aún así dudó. Sé que tarde o temprano Saúl me matará. Perdió la visión de la palabra y de la fidelidad de Dios. ¿Verdad? Como dije, en otros momentos estaba en la cumbre de su confianza, pero ahora se encuentra en el valle de la desesperación y el abatimiento. Y no se necesita nada especial para oscilar entre fe y la duda. Solo se necesita ser humano. ¿Verdad? Si eres humano, creo que sabes exactamente lo que David estaba experimentando aquí. Porque nosotros también pasamos por lo mismo. Momentos de dudas y momentos de fortaleza espiritual. Aquí David perdió la vista de la promesa de Dios y esa falta de fe llegó en el peor momento posible. ¿Por qué? Porque la derrota de Saúl estaba muy cerca. Las circunstancias estaban a punto de cambiar. En la providencia de Dios, en el tiempo de Dios, David estaba a punto de asumir su trono, Saúl estaba a punto de caer, pero justo en el momento clave, justo cuando estaba a punto de ver el cumplimiento de la promesa, David se dejó llevar por el temor. David mira a su propio corazón y cayó en ese declive espiritual. Y a veces nos pasa lo mismo, es mucho más fácil caminar por vista que por fe. Es más fácil confiar en lo que podemos ver y sentir que en lo que Dios ha prometido. Pero esa es precisamente la prueba. Esa es la prueba para cada creyente. ¿Verdad? ¿Confiamos realmente en lo que Dios ha prometido? ¿O solamente confiamos cuando todo parece estar bien? ¿Verdad? Y David, en un momento de gran victoria espiritual, entonces pierde la visión de Dios y comienza a vivir por vista en lugar de por fe. Y si no tenemos cuidado, también podemos caer en lo mismo. Pero no solamente pierde la visión del Señor, sino que también pierde la pasión por el Señor. Perdió la pasión por el Señor. ¿Verdad? Si vemos, David restringe su oración y David restringe su dependencia al Señor. Él no ora al Señor, él no busca la dirección del Señor. Se dice a sí mismo, no consideró al Señor. ¿Verdad? Y si miramos un poco antes en su vida, en 1 Samuel 23, David tuvo que tomar una decisión en un momento de gran calamidad. ¿Y qué hizo? Bueno, ahí dice en el versículo 2, David consultó al Señor diciendo, iré y atacaré a estos filisteos. Y el Señor respondió, ve y atácalos. En ese momento, David busca al Señor. Su pasión era buscar a Dios. Su pasión era conocer la voluntad del Señor antes de actuar. Pero ahora, después de perder la visión de Dios, pierde la pasión por el Señor y su deseo de buscar su voluntad y de buscar su rostro. En vez de consultar a Dios, ¿qué hace? Consultó a su propio corazón.
Y aquí hay una lección clave. Aquí hay una lección importantísima, y es que la introspección y el autoconsejo son desastrosos. El autoconsejo es desastroso. Son opuestos a la fe. ¿Verdad? Cuando nos enfocamos solo en nuestro propio juicio, en nuestros sentimientos, en nuestra propia evaluación de la situación, estamos en peligro espiritual. ¿Verdad? David dejó de depender del Señor en lugar de buscar la guía de Dios. Se dejó llevar por el temor. Y muchas veces lo que vemos, ¿verdad? Determina aquello que tememos, aquello que buscamos, ¿verdad? Si nuestros ojos están fijos en el enemigo, vamos entonces a temer el enemigo. Si nuestros ojos están fijos en las circunstancias, vamos a temer las circunstancias. Si nuestros ojos están fijos en el Señor, entonces nuestra pasión y nuestro temor y nuestra dependencia va a estar ¿en quién? En el Señor. Pero ¿qué hizo David? David quita su mirada del Señor y se enfoca en el peligro. Y entonces tomó la decisión de manejar la situación por su cuenta. Y cuando perdemos la visión por el Señor, cuando perdemos la pasión por el Señor, el siguiente paso es que confiamos en la carne y hacemos lo que parece correcto ante nuestros propios ojos, como lo está haciendo David. Pero David buscó alivio a su manera. En los primeros versículos del capítulo 27 nos muestra su curso de acción. Según su percepción, pensó que la mejor solución era buscar seguridad ¿entre quiénes? Entre los filisteos. Allí en el versículo 1 dice, en el del capítulo 27, lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Pero eso no fue una decisión muy inteligente, ¿verdad? Si se acuerdan, ya David había intentado eso antes y no terminó muy bien. En el capítulo 21, él fue a los filisteos buscando refugio y terminó teniendo que fingir estar loco para poder escapar. Y ahora quiere huir ahí. ¿Verdad? Aquí vemos la necedad de seguir nuestros propios caminos. ¿Se acuerdan? David había matado a miles de filisteos, había derrotado a su campeón mundial, Goliat, había sido el terror de los filisteos y ahora esperaba que lo recibieran con los brazos abiertos y lo protegieran de Saúl. ¿Verdad? Aquí está el consejo del corazón necio y el corazón engañoso. David ya había sido advertido, ya había cometido este error antes, pero su insensatez volvió a hacerlo. Y esto nos dice algo, que cuando quitamos nuestra visión de Dios y nos enfocamos en nosotros mismos, la carne nunca nos llevará a Dios. Siempre nos llevará por un mal camino. Cuando rechazamos la palabra de Dios y seguimos nuestros propios deseos, el resultado siempre será el fracaso. David perdió la visión de Dios, perdió su pasión y recurrió a la carne. Pero en lugar de admitir su error, él trató de justificarlo. David miró las circunstancias y pensó que todo estaba bien. ¿Verdad? En el versículo 4 vemos como Saúl, sí dejó de perseguirlo. En los versículos 5 al 6 vemos como los filisteos lo aceptan y le dan una ciudad, Siclac. En los versículos 8 al 12 vemos cómo tiene éxito militar contra los enemigos de Israel. Así que él allí parece que Dios lo estaba bendiciendo después de todo. ¿Verdad? Y a lo mejor David pensaba, tomé la decisión correcta. Tomé la decisión correcta porque mira todo lo que está sucediendo. Pero aquí hay otra advertencia que debemos entender, y es que el éxito visible no siempre significa la bendición de Dios. El éxito visible no siempre significa la bendición de Dios. Ahora, si preguntamos, ¿David oró antes de tomar esa decisión? No. ¿David buscó la dirección de Dios? No la tomó. Pero como las cosas parecían funcionar, concluyó que Dios estaba aprobando su camino. Y muchas veces hacemos lo mismo, ¿verdad?
tomamos decisiones sin consultar a Dios, buscamos nuestra propia solución en lugar de confiar en su palabra. Y cuando las cosas parecen salir bien, asumimos que Dios está con nosotros. Pero el éxito externo no es prueba de aprobación divina. Lo único que determina si estamos en el camino correcto es si estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando David confiaba en Dios, parecían que las cosas solamente empeoraban. Pero ahora que siguió su propio camino y todo parecía mejorar, eso lo llevó a interpretar su derrota como una victoria. Y aquí hay también lecciones claves. El camino de la fe no se basa en lo que vemos. El camino de la fe no se basa en nuestras circunstancias externas. El camino de la fe no se mide por circunstancias favorables. El camino de la fe se mide por nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad? Si no consultamos a Dios, si no nos aferramos a su palabra, si tomamos decisiones basadas en nuestras emociones y en lo que nos parece correcto, entonces estamos en peligro de caer en el mismo error de David. ¿Verdad? David pensó que estaba en victoria, pero realmente estaba en derrota. ¿Verdad? No debemos medir nuestra vida espiritual por cómo se ven las cosas externamente. Hay que medirla por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y sí, ¿verdad? Saúl dejó de perseguirlo. Tan pronto como Saúl se enteró de que David había huido a los filisteos, si se acuerdan, Saúl dice, bueno, me olvido de David. Y desde ese día Saúl no persiguió más a David. Ahí tenemos un éxito aparente, ¿verdad? Y este es exactamente el resultado que él deseaba. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, estaba en el lugar de la victoria, pero en su ignorancia interpretó eso como derrota y ahora, en el lugar de la derrota, lo interpreta como un éxito. No reconoce la bendición espiritual y muchas veces tampoco podemos nosotros reconocerlas, ¿verdad? No sabemos reconocer tampoco la derrota cuando la vemos. Muchas personas están muy condicionadas a determinar y a definir las cosas y todo por las circunstancias, ¿verdad? En la adversidad decimos, el Señor está en contra de mí. Pero tan pronto como ocurre algo bueno, ya el Señor está a mi favor. Pero no debemos juzgar las cosas por las circunstancias, ¿verdad? Sí, Saúl se detuvo y David dice, wow, tomé la mejor decisión después de todo y los filisteos me aceptan. ¿Verdad? En el versículo 5, allí de 1 Samuel 27 dice, entonces David dijo a Aquís, si he hallado ahora gracia ante sus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas, en el campo, para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Y Aquís le da una ciudad, le da Siclac y así continúa. Y Aquís lo acepta. Pero antes, cuando vino aquí, si se acuerdan, los filisteos querían atraparlo y David tuvo que fingir estar loco para poder librarse de esa circunstancia, pero ahora Aquís dice, hey, aquí está David, y lo recibe con los brazos abiertos, y ahora hay paz, y ahora le da una ciudad. Hay aceptación. Los filisteos han aceptado a David, y hay paz, hay éxito militar, y David estaba haciendo la obra del Señor, pensaba. ¿Verdad? Si miramos los versículos 8 y siguientes del capítulo 27, todo el tiempo que David estuvo en Siclac, estuvo en campañas y en operaciones militares contra los enemigos de Dios. ¿Verdad? Versículo 8 dice, David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas, los gergesitas, los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde los tiempos antiguos, según se va a Shur, hasta la tierra de Egipto. ¡Wow! David conquistó a estas personas, peleó contra estas personas, tenía éxito militar y ahora estos eran los enemigos de Israel, los enemigos históricos, tradicionales del pueblo de Dios,
Y ahora David con su ejército, con este pequeño grupo de hombres, sale contra el enemigo y ¿qué hay? Hay éxito. David obtiene victoria militar tras victoria militar tras victoria militar. Y David pensaba, Dios está de mi lado. Estoy haciendo lo que Dios quiere. Estos son los enemigos del pueblo de Dios y hay éxito. Y cuando los resultados visibles son favorables para nosotros, esa es nuestra interpretación. ¿Verdad? Si los resultados visibles corresponden a lo que percibimos que deberían ser, nuestra conclusión inmediata es, estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios debe estar satisfecho. Después de todo, tenemos su bendición. Pero otra vez, no. Y este es un principio que debemos entender muy bien. Que el éxito aparente no es la medida de lo correcto o lo incorrecto. El éxito aparente no es la medida de lo que es correcto o incorrecto. ¿Qué lo es entonces? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Independientemente de la apariencia, la palabra de Dios es el estándar por el cual juzgamos todas las cosas. ¿Verdad? Si nuestros ojos ven una cosa, si la apariencia dice esto y la palabra de Dios lo contrario, entonces es lo contrario lo que es verdadero. Ahora, vivimos en un tiempo en que incluso en la obra de Dios, en el ministerio del Evangelio, si funciona debe ser correcto. Lo que se conoce como el pragmatismo. Si hay éxito aparente, debe ser lo que Dios quiere que hagamos, a pesar de que la palabra de Dios enseñe lo contrario. ¿Verdad? Pero no importa si un ministerio, no importa si una iglesia atrae a miles y a miles de personas domingo tras domingo. Si ese ministerio no está en conformidad con la voluntad, el propósito y la palabra de Dios, ese ministerio no tiene la bendición de Dios. Era puro y simple. Por ejemplo, aquí, en la vid. Aquí predicamos el Evangelio, ¿o no? Aquí predicamos, buscamos, por la gracia de Dios, ser los más fieles, verdaderos y sólidos en relación con este libro como podamos serlo. La pregunta es, ¿dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿No pensaríamos que la gente acudiría en masa para escuchar ese libro? ¿No pensaríamos que porque estamos siendo fieles, por la gracia de Dios, a su palabra y siguiendo su prescripción, la bendición de Dios vendría en términos de números? Pero no vemos los números. No vemos los números. No vemos esos resultados visibles que pensamos que nos gustaría saber. Ahora podemos ir a otras iglesias y ver los estacionamientos llenos. Los estacionamientos son solo más grandes que esta iglesia. Pero eso no importa, porque eso no mide su éxito. Su éxito lo mide es la fidelidad y la obediencia a la palabra de Dios. Y si eso no trae a nadie, no importa. Nosotros debemos seguir siendo fieles y debemos seguir proclamando la palabra de Dios. Si eso aleja a todos, este es el mismo mensaje que tenemos que proclamar, ¿verdad? Los resultados no son el problema. Los resultados están en las manos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y este libro es el único estándar. El único estándar es nuestra única regla de fe y de práctica. Y es lo que debemos practicar. Así que debemos juzgar todo por la Escritura, aun cuando eso pueda requerir el rechazo de lo que parece funcionar. La segunda cosa, y rápido, la segunda cosa que hacer, si queremos interpretar la derrota como victoria, es determinar nuestro comportamiento por conveniencia. ¿Verdad? Usar la conveniencia en lugar de la palabra de Dios para determinar tu comportamiento. ¿Verdad? Cuando vemos las decisiones de David,
sus decisiones de enfrentar una situación muy difícil. ¿Verdad? Ahora vayamos un momento al capítulo 28 para ver lo que sucede. En el capítulo 28, el versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. ¿Para pelear contra quién? Contra Israel. Y dijo Aquís a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Aquí vemos que la decisión de David, el consejo de David al seguir su propio corazón hacia el campamento del enemigo, en donde por un tiempo todo iba bien, pudo ejercer la obra de Dios contra los enemigos de Israel, pero ahora, ¿a dónde lo lleva su decisión? ¿A dónde lo lleva su insensatez? Lo pusieron en la posición en la que tendría que ir a la guerra ¿contra quién? Contra su propio pueblo. Porque no buscó la dirección de Dios. Él se había probado ante Aquís, y Aquís dijo: David, eres mi hombre, has sido fiel conmigo, has demostrado fidelidad y lealtad hacia mí, ahora es el momento de que tú y yo vayamos contra Israel. ¿Qué? David había dejado de lado la palabra de Dios, y ahora lo que hizo por conveniencia propia, lo iba a poner en una posición en la que tendría que pelear contra el pueblo de Dios. Y David se comprometió. Vemos sus trágicas palabras del versículo 2. ¿Qué podía hacer David? Se puso entre la espada y la pared. Versículo 2 dice: respondió David a Aquís: muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Entonces Aquís dijo a David: muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. David estaba listo para pelear contra su propio pueblo. ¿Y ves a dónde lleva el pecado? ¿A dónde lleva no confiar en Dios? ¿A dónde lleva la incredulidad? Un pecado lleva a otro. Y ahora en el punto extremo tenemos este dilema. Y la pregunta es: ¿realmente va a ir a la guerra contra su propio pueblo? Y aquí la narrativa hace algo que es interesante. Porque a partir del versículo 3 del capítulo 28, de repente nos alejamos de David y tenemos ese episodio entre Saúl, ¿se acuerdan? La bruja de Endor, y el resto del capítulo 28 está dedicado a Saúl y la bruja de Endor. Y por un lado leemos esto y nos preguntamos: ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? El contexto parece como desordenado. ¿Por qué? ¿Por qué ahora estamos leyendo sobre la bruja cuando estamos hablando de David? Bueno, y hay una muy buena razón. El Señor, por así decirlo, pone la trama en pausa. Y ahora tenemos esta historia que nos hace pensar en Saúl. Y la pregunta es: ¿hasta dónde llevó el pecado Saúl? ¿Hasta dónde lleva el compromiso un hombre? ¿Hasta dónde lleva a seguir el consejo de tu propio corazón y rechazar la palabra de Dios? ¿Hasta dónde lleva un hombre cuando se aparta de Dios? Y Dios nos da el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Saúl, que fue ungido por Dios, Saúl, que fue escogido por Dios, que tenía el Espíritu de Dios sobre él también, pero rechazó la palabra de Dios al no obedecer completamente a Dios y al no destruir a todos los amalecitas. ¿Verdad? Nos dice que fue solamente un pequeño pecado, aparentemente según él. Pero mira a dónde lo lleva. Buscar a una bruja, la bruja de Endor. Aquí hemos dejado a David en el campamento de Aquís. Y otra vez la pregunta es: ¿qué va a hacer David? ¿Va a llegar tan lejos en su pecado como Saúl? ¿Va a pelear contra el pueblo de Dios? Y leemos esto con anticipación, con expectativa. ¿Qué va a hacer David? Pero llegamos al capítulo 29 y encontramos ahora el siguiente movimiento de la trama. Ya sería una muy buena película, ¿no? Y encontramos de hecho de que David estaba decidido a luchar contra su propio pueblo,
pero sabemos la promesa de Dios, ¿verdad? Aquí está la providencia de Dios, aquí está la gracia de Dios que intervino, que impuso circunstancias que ahora evitaron que David hiciera lo que había decidido. ¿Verdad? David estaba listo y dispuesto a pelear contra Israel, pero ni siquiera David iba a frustrar o cambiar el plan y el propósito que Dios tenía para él. Ni siquiera David mismo, actuando en contra del Señor, podría frustrar y cambiar el propósito y el plan de Dios para él. Y Dios interviene. Y de repente, ¿verdad? No voy a leer el texto, pero en el capítulo 29, de repente Dios coloca en los corazones de estos comandantes filisteos, de estos capitanes, cierta duda acerca de la lealtad de David. ¿Por qué? No sabemos. Pero el Señor lo hizo. David está demostrando ser leal a Aquís, pero ahora estos hombres, estos capitanes dicen, espera un momento, Aquís. No sé si quiero que David vaya con nosotros, después de haber peleado antes. No sé si quiero que este israelita vaya con nosotros a la guerra contra Israel. No estoy seguro de que confíe en él. Allí en los versículos 3 al 5. Y Aquís le dice, no te preocupes, está bien. Él se ha probado a sí mismo. Pero los comandantes y los capitanes son firmes y le dicen, no vamos a ir si David viene con nosotros. Dios interviniendo. Y Aquís le dice a David, y David está molesto. David dice, no, te prometo que seré fiel a ti, los versículos 6 al 10. Entonces vemos cómo hasta dónde ha llegado David, hasta dónde había llegado. Pero Dios intervino, Dios manipuló los corazones de aquellos que antes confiaban en David para que ahora desconfiaran en él. No iban a ir con David. Ahora en el versículo 10 dice, por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu Señor que han venido contigo, y luego que se hayan levantado temprano y haya claridad, partan de aquí. Y David, en la providencia de Dios, ahora está exento de pelear contra su propio pueblo. ¿No es eso sorprendente? Cómo Dios obró para que ni siquiera David, en contra del Señor, hiciera lo que el Señor no quería. Dios hizo que los filisteos desconfiaran de David para evitar la tragedia que habría puesto en peligro la misma promesa de Dios de que él sería el rey de este pueblo. Maravilloso. Pero luego Dios hizo algo más. Y leemos ahora sí en el versículo 30, cómo Dios usó a los amalecitas para despertar a David de su necesidad espiritual. ¿Verdad? Aquí está la mano disciplinaria de Dios. Dios usó a los amalecitas, un pueblo malvado, para despertar a David a su necesidad espiritual. ¿Verdad? Y leemos eso al comienzo del capítulo 30. ¿Verdad? Los amalecitas vinieron, atacan la ciudad de Siclac, de Aquís, que Aquís le había dado a David, la quemaron. ¿Y qué hicieron? ¿Se acuerdan? Toman cautivos a todos los que estaban allí, a los hijos, las hijas, las esposas, se llevaron todo el botín, todas sus posesiones, y David regresa a su hogar. ¿Y qué pasa? Lo había perdido todo. Se llevaron todo. David había perdido todo. El enemigo había sido victorioso. Y su propia gente se volvió contra él. Los seguidores de David estaban listos para apedrearlo. ¿Se acuerdan? En el versículo 6. Lo querían matar. Entonces vemos cómo Dios está disciplinando a David por su pecado, perdiéndolo todo. Pero cuando llegó al punto de perder todo, por la gracia de Dios ahora dio los primeros pasos en el camino hacia la restauración. ¿Verdad? Al darse cuenta de la necedad de sus propias decisiones, al darse cuenta de la necedad de sus propios movimientos, de seguir su corazón en lugar de la palabra de Dios, ahora es cuando se encuentra en el lugar de la verdadera restauración. ¿Qué hacemos cuando estamos en ese lugar? Bueno, tenemos que empezar el camino de regreso. Y no importa cuán lejos hayamos ido siguiendo el consejo de nuestro propio corazón, hay un camino de regreso. Y aquí el texto, de manera muy breve, aquí vemos una fórmula para recuperar o para retener las victorias que hemos experimentado. Y es muy sencillo.
Es muy sencillo. ¿Cómo recuperamos las pérdidas? ¿Cómo recuperamos aquello que perdimos espiritualmente? Bueno, primero debemos de recobrar la visión de Dios. ¿Verdad? En el versículo 6, la angustia estaba por todas partes, el pueblo estaba afligido. Y en el versículo 6, vemos cómo dice más, David se fortaleció en el Señor su Dios. Por fin, David se fortaleció en el Señor su Dios. La disciplina del Señor funcionó. Él recupera la visión del Señor. Ahora, por fin aparta su mirada de las circunstancias, aparta su mirada de su corazón, aparta su mirada de sí mismo y vuelve a mirar al Señor su Dios. Se vuelve a aquel que nunca le ha fallado. Ahora recuerdo esas palabras de David en el Salmo 119. Aquel, antes de que fuera afligido, me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. La aflicción, la disciplina, al ser llevado al final de sí mismo, lo lleva ahora a ver al Señor una vez más. ¿Y qué hace David? Cuando David se fortalece en el Señor, ahora la luz comienza a irrumpir en la oscuridad, lo que lo lleva a una segunda cosa. ¿Ahora qué hace? Dice que le traigan el efod. Por fin va a consultar al Señor. Ahora recupera la pasión por el Señor. Ahora recupera su pasión por buscar al Señor. Le pide a Abiatar, al sacerdote, tráeme el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. ¿Verdad? Si, por ejemplo, si vemos en Números, encontramos la explicación de lo que está sucediendo aquí. El efod era lo que usaba el sacerdote para dar consejo al rey, para buscar al Señor. Y en el versículo 8 de 1 Samuel 30 dice, y David consultó al Señor. David consultó al Señor. David buscó al Señor una vez más, reconociendo su dependencia de Dios. Y finalmente, ¿qué hace? Descansa en la providencia divina. Y eso es lo que debemos hacer todos. Cuando perdemos de vista la pasión por el Señor, cuando perdemos la visión por el Señor, debemos recuperarla. Y David le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor le responde. Y tenemos la historia, se encuentra un egipcio y pasan todos estos eventos. Y David, en el versículo 19 dice que lo recuperó todo. Lo recuperó todo, no perdió nada. Y así es como obra la providencia de Dios. ¿Verdad? Nadie puede predecir a dónde puede llevarnos la providencia de Dios, que lo puedo decir yo. Pero necesitamos descansar en esa providencia. ¿Verdad? Darnos cuenta de que donde quiera que nos lleva al mejor lugar en su propósito y a través de la mejor ruta para enseñarnos o para disciplinarnos a veces. Tenemos que descansar, aprender a descansar en la providencia de Dios, así como lo hizo David. Así que no perdamos nunca el asombro de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y busquemos siempre su rostro, busquemos siempre su providencia, consultemos siempre su palabra. Y que Dios nos dé ese tipo de corazón para no perder lo que nos ha dado. Pero si lo hemos perdido, volvamos a Él, oremos para que nos permita recuperar todo, como David, de lo que hemos perdido. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta asombrosa historia que tenemos en tu palabra, Padre. Una historia donde nos muestra el declive espiritual, pero también la victoria espiritual. De cómo podemos recuperarnos espiritualmente, Señor. Cómo podemos siempre buscar tu rostro
y tu providencia. En estos momentos, Señor, en donde hay cierta incertidumbre, pero hay confianza, pero hay fe, pero hay firmeza, Señor, de que tú seguirás siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que nos cuidarás y nos protegerás en cada momento. Y ayúdanos a siempre aceptar tu providencia, sabiendo que tu providencia es buena, que tu voluntad es perfecta y sabia. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y que si alguno se encuentra en un declive espiritual, pueda volver sus ojos a ti y no a las circunstancias, Señor. Y permítenos vivir de manera digna del Evangelio, buscando tu gloria y tu honra. Y también te ruego, Señor, que si hay alguien hoy aquí que todavía no te ha confesado como Señor y Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados, que hoy sea ese día de salvación, Señor. Que hoy podamos regocijarnos junto con los ángeles en el cielo y hagamos fiesta porque alguien se arrepintió. Te damos gracias, Señor. Te pido que seas con nosotros el resto del día, con la comida, el compartir, que podamos gozarnos y no llorar, que podamos animarnos y podamos seguir amándonos y seguir buscándote en todo momento, Señor. Te damos infinitas gracias porque tu amor es inagotable y tu fidelidad no tiene límites. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.